La muerte del Papa Francisco hace menos de 24 horas ha sacudido los cimientos del mundo, pero ¿qué está ocurriendo realmente detrás de los muros del Vaticano mientras hablamos? Hoy descubriremos la verdad que nadie se atreve a contar todavía. ¿Por qué hay documentos que ya están siendo trasladados a zonas restringidas? ¿Quién quería silenciar sus últimas decisiones? ¿Qué ocurrió realmente en esas últimas horas? Esto es lo que ya están ocultando tras la muerte del Papa Francisco, y te dejará sin aliento. El mundo sigue conmocionado. Hace apenas unas horas, el 21 de abril de 2025, el Papa Francisco, el pontífice que revolucionó la Iglesia Católica durante más de 12 años, abandonó este mundo. Mientras millones de fieles lloran su pérdida, dentro de la Ciudad del Vaticano se ha activado un protocolo milenario que muy pocos conocen en su totalidad. Y es precisamente en estos momentos de confusión cuando ocurren las mayores operaciones de encubrimiento. Lo primero que llama poderosamente la atención es la rapidez con la que el círculo íntimo del Papa Francisco selló sus aposentos privados. Según fuentes internas, apenas 30 minutos después de confirmarse el fallecimiento, un equipo especial de la Gendarmería Vaticana acordonó la residencia papal de Santa Marta, donde Francisco prefirió vivir en lugar del tradicional Palacio Apostólico. ¿La razón oficial? Protocolo de seguridad. ¿La verdadera razón? Hay quien asegura que ciertos documentos comprometedores debían ser retirados antes de que ojos indiscretos pudieran verlos. Un dato que los medios tradicionales no están reportando es que en las últimas semanas, Francisco había mantenido reuniones inusualmente largas con expertos financieros externos al Vaticano. El pontífice argentino siempre fue conocido por su determinación de reformar las finanzas vaticanas, pero según fuentes cercanas, estas últimas reuniones tenían un carácter mucho más urgente. ¿Descubrió Francisco irregularidades que alguien prefería mantener ocultas? Las cámaras oficiales mostraron al mundo la imagen solemne del camarlengo, el cardenal encargado de certificar la muerte papal, realizando los rituales tradicionales. Lo que no se mostró fue la inusual presencia de 3 personas no identificadas que, según testigos dentro del Vaticano, entraron y salieron de la habitación del Papa antes de que el cuerpo fuera oficialmente presentado al colegio cardenalicio. Sus identidades permanecen en el más absoluto secreto. Otra anomalía que pocos han notado es el tiempo transcurrido entre el fallecimiento y el anuncio oficial. Tradicionalmente, la noticia se comunica inmediatamente, pero esta vez hubo un retraso de casi 2 horas. Durante ese tiempo, varias luces permanecieron encendidas en oficinas clave de la Secretaría de Estado, el verdadero centro de poder vaticano. ¿Qué estaba siendo preparado, revisado o posiblemente eliminado durante esas horas cruciales? Lo que muy pocos saben es que el Papa Francisco había estado trabajando en un documento revolucionario que pretendía reestructurar completamente la curia romana, el aparato administrativo del Vaticano. Este documento, según fuentes internas, iba mucho más allá de sus anteriores reformas y apuntaba directamente a círculos de poder que habían resistido el cambio durante décadas. La pregunta inevitable surge, ¿dónde está ese documento ahora? También es sumamente sospechoso que 3 días antes de su fallecimiento, Francisco había ordenado una auditoría sorpresa del Instituto para las Obras de Religión, comúnmente conocido como el Banco Vaticano. Esta institución, históricamente envuelta en controversias, había sido un objetivo constante de las reformas de Francisco. ¿Coincidencia que falleciera justo antes de que esta auditoría comenzara? Quizás nunca lo sabremos. Un detalle inquietante es que el médico personal del Papa fue visto abandonando apresuradamente el Vaticano apenas 2 horas después del fallecimiento, escoltado por miembros de la seguridad. Los reporteros que intentaron abordarlo fueron amablemente pero firmemente alejados. ¿Qué información posee este médico que el Vaticano no quiere que comparta con el mundo? Las cámaras captaron otro momento extraño cuando un asistente personal del Papa fue separado de la comitiva principal y llevado a una sala diferente por miembros de la Secretaría de Estado. Este asistente había estado con Francisco durante sus últimas horas conscientes. Las preguntas flotan en el aire. ¿Qué vio? ¿Qué escuchó?
¿Fueron las últimas palabras del Papa diferentes a la versión oficial que pronto comenzará a circular? Un aspecto que nadie está cuestionando es el curioso timing de esta muerte. Francisco acababa de anunciar un viaje histórico a China, el primer viaje de un papa al gigante asiático en la historia moderna. Este viaje, programado para junio de 2025, representaba un giro diplomático extraordinario después de años de tensas relaciones. Ciertos sectores conservadores dentro y fuera del Vaticano habían expresado su profundo desacuerdo con esta apertura hacia el gobierno chino. Analistas vaticanos han notado algo más: la extraña ausencia de ciertos cardenales clave en las primeras horas tras el anuncio del fallecimiento. Cardenales que normalmente serían los primeros en presentarse para los procedimientos oficiales tardaron horas en aparecer. ¿Estaban siendo informados de algo que el resto del mundo desconoce? ¿O quizás estaban asegurando que ciertos asuntos delicados fueran manejados discretamente? Un periodista italiano captó en video algo que rápidamente fue eliminado de las redes sociales. 3 maletines negros siendo trasladados desde la residencia de Santa Marta hacia una sección poco conocida de los archivos secretos vaticanos. La persona que llevaba uno de estos maletines ha sido identificada como miembro de la oficina personal del Papa, responsable de sus documentos más confidenciales. Expertos en el protocolo vaticano señalan otra irregularidad. Normalmente, el anillo del pescador, símbolo de la autoridad papal, es retirado y destruido ceremonialmente ante testigos. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que el anillo fue retirado de la mano de Francisco mucho antes de lo que dicta la tradición. ¿Por qué esta prisa por invalidar un símbolo tan poderoso de autoridad papal? También resulta intrigante que, en sus últimos días, Francisco había solicitado la presencia de un historiador especializado en los archivos vaticanos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué estaba investigando el Papa en los días previos a su muerte? ¿Había descubierto alguna verdad histórica incómoda que ciertos sectores preferirían mantener enterrada? Las comunicaciones oficiales del Vaticano han sido inusualmente escuetas sobre las circunstancias exactas del fallecimiento. Mientras que con papas anteriores se proporcionaban detalles médicos precisos, con Francisco la información ha sido mínima. Un simple falleció tras un repentino deterioro de salud no responde las múltiples preguntas que surgen ante un acontecimiento de esta magnitud. Lo que pocos observadores han notado es que, inmediatamente después del anuncio, varios diplomáticos vaticanos cancelaron compromisos internacionales programados para los próximos días. Curiosamente, algunos de estos compromisos estaban relacionados con iniciativas de transparencia financiera que Francisco había impulsado personalmente. ¿Casualidad o señal de que estas iniciativas morirán con él? Otra pieza del rompecabezas es el extraño movimiento dentro de la Gendarmería Vaticana. Fuentes internas aseguran que la seguridad se ha reforzado específicamente alrededor de ciertos archivos que contienen documentos firmados por Francisco en sus últimas semanas de vida. ¿Qué contienen estos documentos que requieren tan extraordinaria protección? Y no podemos ignorar que 3 cardenales conocidos por su oposición a las reformas de Francisco fueron vistos reuniéndose privadamente apenas horas después del anuncio, mucho antes de que el colegio cardenalicio se reuniera oficialmente. Para los conocedores de las dinámicas internas vaticanas, esto solo puede significar una cosa: las maniobras para influir en la elección del próximo Papa ya han comenzado, y con ellas, el intento de revertir el legado reformista de Francisco. La historia nos enseña que cada vez que un papa reformista ha intentado cambiar las estructuras de poder dentro del Vaticano, fuerzas misteriosas han actuado para preservar el status quo. Francisco no sería el primero en enfrentarse a la resistencia de la poderosa curia. Juan Pablo I, cuyo pontificado duró apenas 33 días en 1978, estaba también embarcado en un ambicioso plan de reforma cuando su repentina muerte conmocionó al mundo. En conclusión, mientras el mundo llora la muerte del Papa Francisco, dentro de los muros vaticanos se libra una silenciosa batalla por el control de su legado y la dirección futura de la Iglesia. Los próximos días serán cruciales, documentos desaparecerán, testimonios serán silenciados, y la maquinaria del poder eclesiástico trabajará para asegurar que ciertas verdades nunca salgan a la luz.
¿Y tú, crees que algún día conoceremos toda la verdad sobre lo que realmente ocurrió en las últimas horas del Papa Francisco? ¿Qué secretos se llevarán a la tumba quienes estuvieron presentes en sus últimos momentos? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más revelaciones sobre los secretos mejor guardados del poder religioso. Mientras tanto, mantente atento a las inconsistencias en las versiones oficiales, porque la verdad, como siempre, está ahí fuera, esperando ser descubierta.